y Diatrima, el más terrible de los pájaros gigantes. Estas dos impresionantes especies habían evolucionado en continentes aislados entre sí, pero un día el enfrentamiento fue inevitable. $10 millones de años después de la extinción de los dinosaurios, la Tierra entró repentinamente en una fase de recalentamiento global. Los glaciares que bloqueaban el paso entre Asia y América del Norte terminaron derritiéndose, de modo que los animales pudieron circular libremente de un continente a otro. Los hienodontes entraron en el territorio de los diatrimas. Hienodonte solo pesaba 5 kilos, 40 veces menos que Diatrima. Pero poseía unos afilados colmillos, alcanzaba una gran velocidad y ya practicaba la caza en grupo. Pese a la gran superioridad de su tamaño, Diatrima era excesivamente lento para escapar a los ataques de sus adversarios. Se cree que fueron los hienodontes los causantes de la desaparición de los diatrimas. La migración de los hienodontes hacia el oeste y su entrada en América del Norte y en Europa fue la señal de un gran cambio. En cierto sentido, los mamíferos habían estado entre paréntesis durante la era de los dinosaurios, pero incluso después de su extinción, tuvieron que pasar 15 o tal vez 20 millones de años para que pudiese hablarse del principio de la auténtica era de los mamíferos. La era de los mamíferos por fin había llegado. Sin embargo, nuestros antepasados, los primates, seguían viviendo en la sombra. Este es el bosque donde habitaban los carpolestes al principio de la era de los mamíferos. Entonces, los únicos árboles grandes eran las coníferas. También había árboles de hoja ancha entre los bosques de coníferas, pero eran mucho más pequeños, aunque eran los que producían fruto. Como Carpoleste se alimentaba de frutos, vivía en aquellos raquíticos arbolitos. Cuando acababa con los frutos de un árbol, había que bajar al suelo para subirse a otro. Era un momento particularmente peligroso. En el suelo, numerosos mamíferos carnívoros como los hienodontes habían reemplazado a los diatrimas. Pero la vida de nuestros antepasados, bajo la presión constante de sus primos los mamíferos, iba a conocer enseguida una espectacular mejora. Fue un acontecimiento acaecido en Groenlandia lo que iba a provocar aquel cambio. En 2003, una exploración de los fondos marinos, llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Oslo, reveló la existencia de una extraña configuración topográfica en el fondo del mar. El equipo descubrió 800 agujeros gigantescos de 3.000 metros de profundidad. Un examen más detallado ha demostrado que se formaron hace 55 millones de años. Por tanto, se dedujo que los había causado un cataclismo que se había producido en el fondo del mar. Fue una ruptura continental de grandes dimensiones lo que provocó este fenómeno. El interior del manto terrestre es agitado por un poderoso movimiento llamado corriente de convección del manto. Hace 55 millones de años, esta corriente comenzó a separar Groenlandia de Europa,
que hasta entonces estaban unidas por tierra. La lava emergió de las profundidades y se infiltró en las capas sedimentarias. En el interior de los sedimentos había una cantidad gigantesca de hidrato de metano congelado. Cuando el hidrato de metano se calienta, se descompone y libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Cuando las cantidades de hidrato de metano enterradas fueron expuestas al calor del magma, empezaron a fundirse a un ritmo excepcional. Un enorme volumen de metano fue brutalmente liberado, causando una serie de violentas explosiones. El gas a presión perforó la corteza terrestre por múltiples sitios y se escapó por sus aberturas. Cuando el metano se encuentra con el oxígeno, se produce una combustión espontánea. Columnas de fuego se elevaron por encima de la superficie del mar. Se cree que aquellos pilares de metano incandescente pudieron alcanzar alturas de varios kilómetros. La penetración en la atmósfera de una cantidad tan ingente de metano provocó un recalentamiento de entre 10 y 20 grados de temperatura en el planeta. Fue ese fenómeno lo que desencadenó el derretimiento de los glaciares sobre las tierras que separaban Asia de América, permitiendo así el encuentro de los hienodontes con los diatrimas. Aquel recalentamiento global continuó durante más de 5 millones de años y modificó radicalmente el entorno terrestre. Nos encontramos en el Parque Nacional de John Day Fossil Beds, en Oregón, Estados Unidos. Fue aquí donde se descubrieron las pruebas de aquel gran cataclismo. El profesor Robert Sussman de la Universidad Washington de San Luis ha descubierto un particular fósil en la pared de una de las montañas de este parque. Parece una gran columna de piedra incrustada en el acantilado. Pero en realidad se trata de un árbol de hoja ancha fosilizado. Se trata de un katsura que vivía aquí hace 44 millones de años. Medía cerca de 25 metros de altura y poseía un gran ramaje. Se cree que cuando desaparecieron los dinosaurios, las angiospermas tenían todavía un tamaño pequeño, poco follaje, y que el calentamiento global les hizo desarrollarse cada vez más, creándose así un medio ideal para la evolución de los primates. Durante este periodo particularmente caliente, los raquíticos y desparramados árboles de hoja ancha, de cuyos frutos se alimentaban nuestros antepasados, se volvieron de pronto enormes. A diferencia de las coníferas como cedros y cipreses, los árboles de hoja ancha extienden sus ramas en todas direcciones. Las de un árbol cualquiera terminaban lógicamente mezclándose con las del árbol vecino. Y aquello iba a permitir que nuestros antepasados experimentasen un rápido desarrollo. A lo largo de la costa oriental del continente africano se encuentra la isla de Madagascar. Aquí podemos comprender por qué este entorno era tan favorable a los primates. Esta isla tropical está cubierta de bosques de árboles de hoja ancha, en los que aún se puede contemplar la forma de vida de los antiguos primates. Estos animales son lemúridos. Son los primeros que fueron capaces de saltar de rama en rama para buscar alimento. En los bosques de los grandes árboles de hoja ancha, como las ramas de los árboles se entrecruzan, los primates pueden desplazarse de uno a otro sin descender nunca al suelo.
Este universo de ramas altas que se entrecruzan forma un toldo. Por primera vez en su historia, este universo hacía acto de aparición en nuestro planeta. Para los primates era un verdadero paraíso en la Tierra. A partir de entonces pudieron vivir su vida sin tener que descender jamás a una tierra donde merodeaban sus predadores. Podían aprovecharse de los recursos disponibles, esencialmente hojas y frutos. Y por otro lado, ya no tenían que inquietarse a causa de los predadores terrestres. Podían dormir y vivir exclusivamente en los árboles. Era un entorno completamente nuevo para ellos. Esta nueva vida sobre el toldo arbóreo conllevó una evolución importante de las capacidades físicas de nuestros antepasados. Hace 56 millones de años, Carpolestes vivía en los pequeños árboles de hoja ancha. Este simio se llama Sosonius. Habitó en el toldo de los bosques 5 millones de años después de la desaparición de Carpolestes. Fíjense bien en sus ojos. Al principio estaban situados a ambos lados de la cabeza. Pero cuando los primeros primates empezaron a vivir en el toldo arbóreo, sus ojos se desplazaron hacia la parte frontal del cráneo. Alineándose así, disminuían la amplitud del campo visual. Pero ahora el campo visual de cada ojo se superponía al del otro, y gracias a ello, Sosonius tenía una mejor percepción de la profundidad. Podía percibir los objetos en 3 dimensiones. Esta capacidad se llama visión estereoscópica. Sosonius podía ahora evaluar con precisión la distancia que separaba a 2 árboles y saltar así fácilmente de rama en rama. Una ruptura continental había provocado, por tanto, la aparición de un nuevo hábitat que a su vez ayudó a nuestros antepasados a desarrollar esta nueva cualidad. La fase de recalentamiento global continuó, y los bosques de árboles de hoja ancha se expandieron, alcanzando cada vez mayores latitudes. La Tierra se transformó en un planeta verdoso, recubierto de espesos bosques. El toldo arbóreo se extendía por encima de todas las tierras, y en aquel santuario nuestros antepasados no volvieron a ser nunca pobres criaturas sin defensa. Se multiplicaron como no lo habían hecho nunca a lo largo de su historia.